Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos al podcast de EDTeam o EDPodcast, episodio número 10. Yo soy Álvaro Felipe y hoy vamos a hablar de Microsoft y de Azure. Para eso nos acompaña Gustavo Alzate desde Colombia. Así es, Colombia, Medellín, Colombia. Medellín, paisa. Cuéntanos, Gustavo, un poco de ti. Claro, listo, ¿no? Saludos para todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Gustavo Alzate Sandoval, vivo en Medellín, Colombia. Llevo en este cuento del desarrollo de software más de 13 años. Wow, una vida ya. Sí, bastantico. He tenido la oportunidad de desempeñar diferentes roles. Como desarrollador, technical lead, arquitecto de software, y con Azure llevo trabajando aproximadamente 7 años. He tenido la oportunidad de emplearlo, usarlo en diferentes proyectos, y también me certifiqué como Azure Solution Architect Expert. Gustavo, 13 años en el desarrollo de software, o sea, ¿qué edad comenzaste? Más o menos 19 años. Casi que salí del colegio, inicié a estudiar una tecnología, todo este desarrollo de software, y empecé mi primer trabajo oficial fue a los 19 años, realmente. O sea, 13 años, estamos 2021, 2010, 2008, por ahí. Uh-huh. Más o menos, exacto. ¿Y qué hacías en ese tiempo? O sea, ¿tu primer trabajo con qué tecnologías fue? ¿Qué te tocó hacer? Sí, inicié con tecnologías Microsoft. Desarrollando aplicaciones web para varias empresas, pero eran así aplicaciones web. Sobre todo empecé con ASP.NET, trabajando en esa tecnología. ¿Y siempre has estado en el mundo de Microsoft o has hecho otras cosas también? Sí, más que todo en el mundo Microsoft. También he hecho algunas cosas con AWS un poco, con Python, por el lado un poco de ciencia de datos y todo esto. JavaScript también bastante en el lado del front. Entiendo. Algo. Pero tu fuerte es tecnologías Microsoft. Correcto, donde tengo más experiencia. Muy bien, chévere. Y lo digo porque vamos a hablar de Azure, que es la nube de Microsoft. Yo tengo una anécdota, no sé si la tengas, es que yo leí el libro de Satya Nadella. Súper. Muy interesante, se llama Oprime Refrescar en español, o Hit Refresh en inglés, donde él cuenta toda la transformación que le tocó hacer a Microsoft como empresa. Y una de las cosas que él comenta, que me pareció súper interesante, es que él cuando llega a ser CEO de Microsoft, porque pues el anterior era Steve Ballmer, que no lo hizo tan bien, ¿no? Creo que todo el mundo sabe eso, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que llega Satya Nadella y se encuentra con una empresa pues de cabeza. Entonces él dice, hemos perdido la batalla por los celulares. Hemos perdido la batalla de los buscadores. Entonces Él declara esas como batallas perdidas. Ya no vale la pena pelear esas batallas porque ya están perdidas. O sea, pueden hacer cosas para teléfonos o cosas incluso para buscadores porque está Bing, pero no van a ser su prioridad, ¿no? Y él decide que su prioridad sería la nube. Y eso está en su libro, no me lo estoy inventando. Tanto así que, si haces memoria, Azure era Windows Azure. Tal cual. 2010. No era Microsoft Azure, ¿no? 2013 y dentro fue que de cambió. Exacto, y dentro de esta estrategia de enfocarse en la nube es que Azure cambia a Microsoft Azure dentro de la estrategia de Satya Nadella, y ahí es cuando empiezan a abrazar Linux y todo eso, que es muy loco, ¿no? Es como que el infierno se congeló, y vamos a hablar de todo eso, Tal pero cual. quería comenzar por esa anécdota de cómo Microsoft se reinventó enfocándose en la nube. Entonces la nube de Microsoft, y ahí me gustaría que tú me expliques un poco más del lado técnico, no es un negocio secundario para Microsoft, ¿cierto? Es como uno de sus negocios principales. Tal cual. Sí, como lo mencionaste, Álvaro, se volvió una prioridad hace varios años para Microsoft el tema de la nube, que antes tenían otras prioridades como sistema operativo, todo el tema de ofimática, desarrollo móvil con algunas plataformas, pero se dieron cuenta que realmente allí era donde estaba el potencial. Empezaron a potenciar desde que salió Azure, Windows Azure en 2010, y después lo convirtieron a Microsoft Azure para evitar ese sesgo de que no estamos teniendo solo aplicaciones Windows acá. De escritorio, ¿no? Sí, exacto.
no solo Windows, sino cualquier tipo de lenguaje, cualquier plataforma, y eso es lo que han venido haciendo, le han hecho mucho marketing y mucha fuerza al tema de Azure. Y vamos a, bueno, para la gente que no tenga claro esto, definir muy rápidamente, muy rápido, ¿qué es la nube? Uh-huh. Gustavo. Perfecto. Sí, bueno, la nube básicamente es un conjunto de servicios interconectados entre sí que te permitan hostear tus aplicaciones sin tener que preocuparte tanto por un data center propio, con qué máquina física voy a hostear mis aplicaciones, sino que te permiten levantar servicios en máquinas virtuales, por ejemplo, en cuestión de minutos y desaprovisionarlas si no las necesitas, y que están distribuidos globalmente con la red que proveen estos proveedores. O sea que si yo necesito hacer una aplicación muy grande, ya no me preocupo del hardware. Uh-huh. Exacto, ya ¿cierto? te enfocas más en tu negocio, en que tu aplicación esté bien y ya la puedes desplegar fácilmente en cualquier data center, en cualquier región y aprovechando los servicios de Azure, por ejemplo. En cualquier proveedor de nube, que hay varios proveedores muy importantes, uh-huh, y Azure es uno de ellos porque es, uh-huh, de Microsoft, y Microsoft pues es una de las empresas más grandes, eso ya, uh-huh, se sabe. Microsoft, uh-huh, estuvo el año pasado en una guerra, no me acuerdo en qué quedó, con Amazon, por el contrato con la casa, con el Pentágono, creo que era, ¿no? Con el Pentágono, sí. El Departamento de Seguridad. Ganó Microsoft. Ganó Microsoft y Amazon demandó al Pentágono, demandó, ¿no? Exacto. Ellos demandaron y eso sigue en pleito. Por ahí hace poco como que ya se le iban a dar a Amazon otro contrato también, ¿sí? Pero Microsoft entonces demanda también. Entonces, como son contratos de mucho dinero, creo que son mucho como 10 billones. Ahí había 10 mil millones. 10 mil millones. Ajá. Es un dinero, sí, enorme. Pero esta es una anécdota interesante para la comunidad porque a veces, pues obviamente, AWS fue el primer proveedor de la nube, es líder, eso no se puede discutir. Exacto. Pero estos detalles son interesantes, ¿no? Como el Pentágono, cuando hace toda la investigación para escoger un proveedor, escoge a Microsoft, no escoge a AWS. Y me trae a la memoria porque no sé si has visto que, bueno, ya no es Amazon, sería Blue Origin en este caso, pero que es el mismo Jeff Bezos, ha demandado a la NASA. Ok. ¿No? Porque, bueno, si no tienes el contexto y para la comunidad como anécdota, ¿no? Porque es como, yo veo un patrón ahí, o sea, la NASA tiene una nueva misión para enviar al hombre a la Luna aproximadamente hacia el 2024, pero ya ellos no van a crear los cohetes, toda la infraestructura como antes, ¿no? Se lo van a derivar a una empresa privada. Y entre las empresas privadas estaba compitiendo SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Jeff Bezos perdió y ahora está demandando a la NASA. Muy similar. O sea, parece mucho un patrón, dinero, ¿no? De por por medio, exacto. Nadie quiere perder ese contrato. Claro. Pero bueno, volviendo al tema de la nube, ¿qué tiene de especial Microsoft Azure? O sea, es un proveedor de nube como cualquier otro, pero ¿por qué escoger Microsoft Azure? Bueno, sí, es bien importante también como arquitecto asesorar bien en esto a nuestros clientes y va a depender de muchos factores, ¿cierto? Hay compañías que tienen ya un partnership con Microsoft, por ejemplo, o con AWS. Se suele ser un factor determinante por los temas de partnership, de licenciamiento. Pueden tener muchas más ventajas a nivel de soporte, a nivel de precios, cosas de este tipo. También suele verse mucho el tema del expertise de los equipos de la empresa como tal. Tengo, digamos, desarrolladores más afines con tecnologías Microsoft o que han trabajado ya con Azure, tienen alguna experiencia. Se les disminuye la curva de aprendizaje a sus equipos, por lo tanto se ve reflejado en dinero. También temas de pronto de integración con otras tecnologías, otros sistemas que ya tienen que de pronto sean más afines a Microsoft o cosas de este tipo. Pero tú dirías entonces que si la empresa está usando tecnologías de Microsoft, ¿es recomendable usar Azure? Sí, la verdad es muy recomendable por la curva de aprendizaje y la afinidad que ya tienen, pero igual si tienen tecnologías Microsoft, también he visto clientes que se van por AWS, que igual AWS. Y si no tuviera tecnologías Microsoft, ¿podría igual usar Azure? También, es correcto. O sea, si tenemos aplicaciones, un ecosistema más de Java, Node.js, también vamos a poder hostear todas las aplicaciones en Microsoft Azure fácilmente también. Comprendo. ¿Y cómo es la curva de aprendizaje
en Azure. Yo usé Azure hace mucho tiempo, pero simplemente entré y hice unos cuantos clics porque me explicaron, haz clic acá, haz clic acá. Y tenía una interfaz bastante bonita y simpática. Pero ya hablando de lo técnico, no de la interfaz, ¿qué de características tiene Azure? Bueno, yo creo que Azure, la curva de aprendizaje es un poco más amigable. Yo también he trabajado un poco con AWS y como lo mencionas en el portal, desde el portal ya se te da más facilidad, tiene una mejor experiencia de usuario para navegar entre los diferentes servicios. Sí, la interfaz es más bonita y más amigable, eso sí. Exacto, es mucho más amigable, más fácil de navegar. Y ya dependiendo de cada servicio, digamos que cada servicio, son alrededor de, no sé, más de 600 servicios en Azure hoy en día. Y cada uno de esos servicios tiene implícita su curva de aprendizaje, dependiendo del tema que estés tratando. Uno de los temas que se trata mucho es, por ejemplo, hostear aplicaciones web. Este servicio es muy sencillo. La verdad, la curva de aprendizaje no es tanto porque ya tienes tu aplicación desarrollada, la puedes publicar de una manera muy fácil a Azure. Le puedes configurar, por ejemplo, no sé, dominio personalizado muy sencillo a través de Azure. Entonces, por ejemplo, la curva de aprendizaje para ese servicio es muy baja, es muy sencillo. O sea, tú dirías que como para iniciarse en Azure, digamos que como que el primer ejercicio podría ser hostear una web. Lo más básico, para empezar. Sí, por ejemplo yo soy un desarrollador web, ese es un buen ejercicio, es muy fácil de hostear y puede familiarizarse con otros servicios. Y ya dependiendo de la especialidad que uno tenga, ¿cierto? Ya si es de base de datos, entonces iniciar de pronto con algo de SQL Server en Azure, que es SQL DB. Claro. A ver, comencemos por el lado de la web y luego vamos subiendo, ¿ya? Luego vamos explorando algunos servicios. Por ejemplo, en el lado de web, yo quiero alojar una web, digamos, estática, sin base de datos, ¿ok? ¿Qué servicio usaría de Azure? Bueno, para aplicaciones estáticas se puede hostear, hay un servicio que recientemente lanzaron que es el Static Website, podría subir ahí. Yeah. Y hay otro que es el que más se ha usado para este tipo de aplicaciones, que es el Azure, el Blob Storage, que viene siendo como el S3 de Amazon. Claro, almacenamiento. Exacto, almacenas allá tu contenido estático, es demasiado barato y puedes agregarle de pronto un CDN para hacer la distribución. Pero ¿y el servidor web? Porque ese es solo almacenamiento. ¿Cómo hago que levante un servidor, que tenga un dominio? ¿O tiene todas esas soluciones ahí mismo? Sí, ahí mismo. Si es una aplicación web estática, full estática, no tiene nada que corra del lado de un servidor, la puedes hostear ahí. Allí le puedes configurar un dominio personalizado. Digamos que es solo JavaScript, CSS, lo puedes hacer allí. Claro. Y si ya tienes un servidor de por medio, entonces ya sí lo podrías hostear, por ejemplo, en un Azure Web App, configurar allí la aplicación que tienes, hostearla allí. Él soporta diferentes lenguajes, diferentes plataformas. Okay. O si, digamos, no hay un servicio tipo Platform as a Service para hacerlo en tu tecnología, entonces ya puedes hostearlo en una máquina virtual también o en un contenedor y configurar el dominio personalizado. Entonces, subamos de nivel ya. Eso es para alojar una web. Ahora, base de datos, por ejemplo. Listo. ¿Qué servicios de base de datos hay? Listo, base de datos, tenemos muchas bases de datos para diferentes sabores. Tenemos lo que es base de datos relacional y no relacional. Por el lado de base de datos relacional tenemos SQL Server, tenemos MySQL, tenemos Postgres y tenemos adicional en máquinas virtuales muchas imágenes que ya vienen preconfiguradas, por ejemplo para Oracle y otros motores de base de datos que no están soportados como Platform as a Service. Y para el tema de NoSQL, pues digamos que la base de datos insignia de Azure es Cosmos DB, que es una base de datos globalmente distribuida y multimodelo que te soporta todos los tipos de NoSQL, ¿cierto? Entonces te soporta documental, te soporta key value, te soporta familia de columnas, te soporta grafos y allí puedes hostear, digamos, todas las aplicaciones NoSQL. De igual forma podríamos usar una máquina virtual con imágenes personalizadas para hostear otra que no esté soportada también en Azure. Y aparte de todo esto de base de datos y de subir aplicaciones web, ¿qué servicios tú destacarías como que alguien que quiera meterse a Azure tenga que aprender? Bueno, tenemos muchos servicios de serverless, es muy importante, los Azure Functions. Vamos a encontrar por el lado de DevOps, vamos a encontrar Azure DevOps para todo el manejo end-to-end de nuestros proyectos, aplicar Scrum, crear pipelines de
Pero Azure DevOps es como para gestionar el proyecto, ¿no? Sí, te sirve para gestionar, digamos, todo el Scrum, crear allí tus épicas, historias de usuario, features, administrar las iteraciones, tener un Kanban allí. Esa es una de las características. Y eso está integrado con la nube. Y adicional, digamos que Azure DevOps también te permite hacer todo el flujo de hacer compilación de tus aplicaciones, hacer integración continua, hacer despliegue continuo. Todo esto también va allí. Entonces se podría decir que por ahí va una ventaja de Azure, ¿no? Que aparte de la nube tienes Azure DevOps, o sea, en lugar de estar con muchas herramientas como ¿qué se usa normalmente? Jira, ¿no? O Jira, o Asana, o Trello, o incluso un GitHub por otro lado, que aunque GitHub también es de Microsoft, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero como que todo está ahí, ¿no? Ahí tienes en Azure DevOps tienes tus repositorios, tienes tus tickets, tus issues, tus entregables, y ahí puedes hacer integración continua, ¿no? CI, CD y desplegar directamente. Exacto. Sí, exacto. Es una gran ventaja tener todo unificado allí en Azure DevOps. Tener track como incluso del código, cómo se relaciona a una historia de usuario, una compilación, cómo se relaciona a una historia de usuario, en qué release está esto. Entonces se vuelve mucho más fácil de manejar todo ese tema que a veces es complicado. Claro, y hay que tener en cuenta, bueno, acá viene la publicidad, que pueden aprender Azure DevOps en EDTeam. Tenemos un curso que acaba de salir con Miguel Terán de Azure DevOps. Y cuéntame, Gustavo, ¿qué cursos tienes tú en EDTeam de Azure? Bueno, en EDTeam actualmente tengo 2 cursos. El primero es Azure Compute Solutions. Allí los estudiantes van a poder aprender sobre Azure Functions, sobre Azure Web Apps, sobre contenedores en Azure, cómo trabajar esto. Y tengo otro que lanzamos recientemente, que es el de Storage, seguridad y monitoreo. De allí van a poder aprender del Blob Storage, de Cosmos DB, de Application Insights, Azure Monitor, Azure CDN, un montón de cosas. Wow. Y hablemos del primero, Compute Solution. Tú dices Azure Functions. Eso es serverless, ¿cierto? Correcto. ¿Y cómo es esto de serverless? Porque serverless sin servidores, o sea... ¿Cómo haces algo sin servidores? No comprendo eso. Exacto. Suena trabalenguas. Ajá, sí, suena algo raro, la verdad. Digamos que es un estilo de arquitectura que obviamente tenemos que tener un servidor en algún lado. Solo que con este estilo de arquitectura ese servidor está abstraído para nosotros. Nosotros no sabemos dónde está corriendo físicamente. Y esa responsabilidad se la delegamos al proveedor de nube, sea Azure o sea AWS, y ellos son los que se encargan de correr nuestra aplicación en un servidor en específico y de escalar a demanda, que es una gran ventaja de serverless, que puede escalar automáticamente dependiendo del plan que tengamos, y no tenemos que preocuparnos porque tenemos, digamos, un tráfico muy impredecible. No sé, que digamos en cierta parte del año tenemos, no sé, de pronto un Black Friday o algo así donde el pico es altísimo, no tenemos que preocuparnos tanto por esa, porque tenemos, digamos, una elasticidad que nos provee la nube. Pero serverless es, por lo poco que he escuchado, porque tampoco soy experto, pero por lo poco que he escuchado, serverless es más como para microservicios, ¿no? O para la app completa, mandar toda tu app monolítica, digamos, a un serverless, o es para microservicios. Sí, se usa mucho con microservicios por la facilidad que tiene para escalar, te ahorra temas complejos de microservicios como son Service Discovery, monitoreo, cosas de este tipo, ya las tenés allí implícitas, se puede escalar muy fácil, y digamos que en sí el patrón es muy de microservicios, siempre y cuando yo distribuya bien mis funciones, porque pueden escalar independientemente. Ahora, si yo quiero hacer una API toda dentro de un function y exponerla dentro de uno solo, también lo podría hacer, como sería una especie de monolito, pero teniendo la ventaja de que Azure se encargaría de escalarlo automáticamente. Claro, pero igual no es buena idea, ¿no? Hacer aplicaciones así hoy en día, ¿cierto? Es mejor dividirlas. Sí, digamos que hay 2 corrientes y es importante como asesorar bien a los clientes en esto, porque tenemos el monolito, digamos que no es un antipatrón, ¿cierto? Es un patrón de arquitectura que funciona. Y microservicios es un gran patrón también, pero cuando usamos microservicios estamos trayendo demasiada complejidad a la mesa, ¿cierto? Entonces tenemos que tener temas de Service Discovery, temas de transacciones atómicas en un sistema distribuido, ya no lo podemos tener, tenemos múltiples bases de datos, los temas de seguridad, es una gran complejidad. Entonces
Entonces cuando uno realmente necesita microservicios, entonces listo, vale la pena toda esa complejidad, ¿cierto? Ah, yo tengo, buen punto. Si yo tengo un sistema que no es que tan depende complejo. del tamaño de la aplicación o de la complejidad de la aplicación. Exacto, más por el lado de complejidad y cómo necesito yo escalar esa aplicación, ¿no es cierto? Y yo sé que hay módulos que van a necesitar escalarse independientemente, el microservicios me ayuda mucho con eso, pero un monolito modular que esté bien estructurado también puede servir para demasiados escenarios si no es un antipatrón y puede ser mantenible y se puede escalar horizontalmente. La diferencia es que tienes que desplegar ese mismo monolito en los diferentes nodos de tu clúster, lo que no pasa con microservicios, que es como una de las diferencias más marcadas. Claro. Y ahora, cuando tú mandas microservicios, muchos microservicios, ya viene el tema de contenedores o de conectar los contenedores, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se maneja eso en Azure? Listo, sí, digamos que los contenedores, digamos que microservicios tiene muchas formas muchas estrategias de despliegue, ¿cierto? Yo diría que las más usadas hoy en día son contenedores y functions, ¿cierto? O serverless. En el tema de contenedores, Azure también nos provee diferentes servicios. Nos provee un registry para subir nuestras imágenes, nos provee lo que es el Azure Container Service para subir contenedores donde no tenemos tantos contenedores, sino que es algo más sencillo. Entonces podemos subir nuestros contenedores allí con un Dockerfile o incluso orquestar varios con un Docker Compose. Ya cuando tenemos una arquitectura de microservicios más robusta, que tenemos, no sé, cientos o miles de microservicios, nos provee el servicio que llama AKS o Azure Kubernetes Service, que básicamente es una instalación de Kubernetes en Azure. Y allí podemos aprovisionar nuestros clusters de Kubernetes, tener, digamos, nuestro estado deseado para ese clúster y empezar a desplegar todos nuestros contenedores en ese clúster como nosotros queramos. Es bastante robusto. Wow, entiendo. Entonces, digamos, para que una persona que diga voy a estudiar Azure, voy a meterme en el mundo de la nube, me gustan las tecnologías Microsoft, entonces quiero meterme en el mundo de Azure. Digamos, en tu opinión, en tu experiencia, que ya es bastante larga, ¿qué es lo mínimo que una persona debería saber para encontrar trabajo en este mundo de Azure, para postular a un puesto? Lo mínimo, como para su primer trabajo. Ok, sí, yo lo primero que recomendaría es definir la especialidad. Como Azure es un mundo, vas a encontrar muchas especialidades. Puede ser development, puede ser base de datos, puede ser DevOps, puede ser data scientist. Entonces, primer paso, definir tu especialidad, ¿no es cierto? Digamos que yo quiero ser un dev y quiero especializarme en Azure. Bueno, entonces ya sé que como dev voy a tener que tener manejo o noción de ciertos servicios principales, como por ejemplo el Azure Web App para desplegar aplicaciones web. Voy a necesitar algo de base de datos, entonces puedo elegir SQLDB en Azure o puedo elegir Cosmos DB. Importante conocer los Azure Functions. Y importante también el Azure Blob Storage, que son servicios que se usan demasiado en diferentes arquitecturas de muchos clientes. De pronto podría uno empezar como con ese enfoque, definir mi perfil, el perfil que quiero y empezar a tomar los servicios más representativos para ese perfil. Pero como nivel principiante, ¿hay algún perfil, digamos, más demandado o no? ¿O es todos por igual? Sí, yo diría que hoy en día en la industria, obviamente siempre desarrolladores, siempre muy demandados. El tema de data engineers, data architects, científicos de datos, también muy demandado. Y Azure provee servicios para cada uno de esos. Entonces, por el tema de datos de pronto y el tema de development, digamos que son muy demandados. Pero un desarrollador, ¿qué hace exactamente? Y te lo pregunto sin saber muy bien, ¿no? ¿Qué hace exactamente en la nube? Porque tengo entendido que no hay que saber programar para dedicarte a la nube. No es como requisito, ¿no? Sí, no Entonces, es necesario. Específicamente, ¿qué haría un desarrollador en la nube? Digamos que en muchos proyectos, como dependiendo del enfoque de las empresas, incluso los desarrolladores nunca van y tocan Azure. En muchas empresas lo manejan así. Tenemos los desarrolladores concentrados produciendo código
Claro. Y están listas y tiene un equipo de DevOps que se encarga de coger esa aplicación y llevarla a Azure. En otras se ve como un mix. Los desarrolladores sí desplegan sus propias aplicaciones en Dev y QA, por ejemplo, crean sus propios pipelines en Azure DevOps y las llevan allá. Y en otras empresas sí se ve end-to-end, donde los mismos desarrolladores hacen todo, incluso en los ¿Sí? en producción Wow. o cosas de ese tipo, más que todo en empresas como mucho más pequeñas que no tienen como un departamento de Claro, no DevOps y pueden todo esto. dividirlo. Exacto. Ujú. Ya. Entonces, digamos que los devs en Azure son para este último escenario, Digamos que ¿o no? todos. Podría ser, digamos, como en el segundo y en el tercero, siendo Ya. el tercero el que más necesita expertise, porque ya vas a estar desplegando aplicaciones en producción, ya vas a tener que hacer, digamos, un sizing de los recursos que necesitas, vas a tener que estimar cuánto me va a gastar para este proyecto en la nube, todo este tipo de cosas. Entonces ya va mucho más a fondo, va a necesitar mucho más skill. Pero lo que uno encuentra muy generalmente es como ese departamento de DevOps que se encarga de ese tipo de cosas, y los desarrolladores muy enfocados en desarrollar, ¿no es cierto? Pero pese a Claro. eso, digamos que el desarrollador como tal tiene que estar familiarizado con los servicios. Bueno, ¿cómo voy a incorporar este servicio en mi aplicación, en mi arquitectura? ¿Qué SDK voy a usar? ¿Cómo voy a usar ese SDK? ¿Qué buenas prácticas debo tener para la nube? Porque la nube viene con sus propias reglas también, de buenas prácticas que uno debe tener en cuenta en el desarrollo. Visítanos en ede.team/cursos y empieza a estudiar 100% online, sin salir de casa. En EdeTeam puedes estudiar lo que quieras, donde quieras y a tu ritmo. Tenemos cientos de cursos que puedes comenzar gratis. ¿Con cuál quieres iniciar? Comprendo. ¿Y qué niveles hay de, no sé, certificaciones o niveles de especialistas en el mundo de Azure? Perfecto, si nosotros encontramos un nivel entry en certificaciones, que es el Azure Fundamentals, que de hecho tenemos un curso en EdeTeam lo dictó Miguel, que es para entender todo el concepto de la nube. Son muy buenos este tipo de cursos porque te dan todo el panorama de qué es la nube, cómo funciona, cómo lo cobran, y ya empezamos a subir a lo que es el nivel. Y con eso yo me certifico en Azure Fundamentals. Uh-huh. ¿Puedo yo trabajar con esa certificación o es muy básica? Es muy básica. Tienes que complementarla bien con tu otro rol, ¿cierto? Hay muchos, por ejemplo, project managers que incluso la toman para tener contexto, ¿no es cierto? Pero sí es bastante básica, pero es el mejor punto sí de complementa partida. si yo vengo de otra área, ¿no? Sí, te da muy buen punto de partida, porque ahí eso te va a ayudar a entender mucho más fácil lo que viene ahí en adelante, los servicios, cómo se cobran, lo que es la disponibilidad. Este tipo de cosas te va a ayudar demasiado a que seas más rápido aprendiendo otros temas que vienen. O sea, ok, entonces entiendo, con Azure Fundamentals más que todo es para entrar al mundo de Azure, pero no tanto para ponerte a trabajar. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel que encontramos es el Associate. Allí ya empiezas a ver temas fuertes ya de tu especialidad. Pues por eso es importante definir la especialidad, ¿cierto? Por ejemplo, para un developer, ahí ya tenemos el Associate, que es el Developer Associate. Y allí empiezas ya a entrar muy a fondo con Azure Web Apps, con Azure Functions, con Blob Storage, con un montón de servicios donde ya te van a pedir que tenés que codificar o saber codificar, usar un SDK, saber cómo funcionan esos servicios en diferentes arquitecturas, cómo integrar esos servicios, cosas de este tipo, muy orientado al desarrollo como tal. Ok, entonces con el nivel Associate yo ya entiendo que ya puedes trabajar. Sí, demasiado, ya tienes Y más o demasiadas menos bases. en tu experiencia, ¿cuánto tarda, o sea, estudiando, practicando, cuánto le tardaría en promedio a una persona para llegar a ese nivel? Sí, ahí depende mucho de la intensidad horaria que tenga, pero yo diría que pueden ser meses, no sé, 3 meses preparando esa certificación o 6 meses preparando esa certificación, dependiendo del nivel de conocimiento que uno quiera adquirir, ¿cierto? Porque hoy en día certificaciones, no se venden un montón de simuladores que puedes pasar incluso sin saber como tal, que nunca es la idea, exacto. Hay simuladores que te dicen
estas van a ser las preguntas y te pueden salir, no sé, el 70-80% de esas preguntas. Entonces el enfoque que yo recomiendo siempre es más que la certificación, lo importante es aprender claro. Primero, ya después viene la certificación y así tienes como sustentar en una entrevista, por ejemplo, de trabajo, que realmente claro. Sí tenés ese conocimiento, que está certificado. Sí, o sea, yo tampoco soy tanto de la idea de los certificados, no voy por ese camino. Sin embargo, creo que en estos puntos, por ejemplo en nube, como que son indicadores, ¿no? Como de etapas. Sí. ¿No? Y al menos al público, a los estudiantes, a la gente que quiere meterse, son como una referencia al menos, ¿no? De primero tengo que empezar aquí, luego tengo que ir acá, luego tengo que ir acá, y al menos eso les marca como una ruta. Exacto, muy importante. Y también eso te avala que, digamos, el propio fabricante está dando un aval que realmente manejas esas tecnologías. Tal cual. Entonces es bastante bueno también. Y entonces, ¿cuánto podría estar ganando, digamos, de entrada? De entrada, porque obviamente hacia arriba ya depende del nivel, la experiencia que va ganando cada persona, ¿cierto? Pero como de entrada, en mi primer trabajo en Azure, más o menos hay un rango de sueldos que tú conozcas. Sí, de pronto uno ve muchas ofertas en el mercado estadounidense, por ejemplo, donde un arquitecto puede estarse ganando, no sé, los 100,000, 120,000, incluso de ahí dólares al año, ¿cierto? Al año. Y empieza a bajar, digamos, de pronto a nivel de developer, puede empezar a bajar, no sé, 80,000, 70,000, ya si es más junior, entonces empieza a bajar a partir de ahí, pero obviamente siempre va a depender mucho como de la compañía, también del nivel de expertise, la experiencia, cuántos años de experiencia tiene la persona, todo este tipo de cosas. Pero a lo que voy más que todo es que en mi primer trabajo en nube, el primero, o sea, no el segundo, no el tercero, o sea, como un junior que apenas estoy comenzando en este mundo. Es un mundo igual interesante, es decir, los sueldos no son pues bajos ni nada de eso, ¿no? De ahí es para subir nada más. Sí, exacto, no pensaría yo que de pronto, no sé, 50,000, realmente depende, porque puede ser un senior que apenas está empezando en Azure, pero ya tiene todo un bagaje de senior, lo cual le va a ayudar a ganar mucho más. Entonces depende también mucho. O sea, claro, no es una sola cosa, ¿no? Es una suma de habilidades. Exacto. O sea, a lo que quiero llegar es justamente lo interesante que es el mundo de la nube. Hay mucho trabajo y es algo que está creciendo mucho. Me parece... No sé si me equivoco, Gustavo, pero me parece que hay un déficit de especialistas en nube. Tal cual, así es. Digamos que tenemos un déficit alto de desarrolladores y ya gente que ya esté especializada en una nube, que tenga experiencia en nube, la verdad es que es mayor la brecha. Pero mírenle la ventaja, ¿no? O sea, cuando hay déficit de un rol, ese rol paga más. Correcto, exacto, oferta y demanda. Siempre se va a ver eso. Las empresas se van a pelear por ti. O sea, eso es un hecho. O sea, eso es algo que ya depende también los gustos de cada uno. Si tú eres más por el lado dev, tal vez te sientas feliz programando y todo. Pero un área interesante, un área laboral muy interesante en el mundo de la tecnología es la nube. Hay déficit de especialistas, las empresas están buscando mucho, muchas empresas están migrando a la nube. ¿No? Están saliendo de arquitecturas o de formas de trabajar más tradicionales, ¿no? Y se están moviendo a la nube. Exacto. Y la nube, por último, es un negocio que nunca va a detenerse. Porque todas las empresas necesitan la nube. ¿Qué empresa no necesita la nube? O sea, así es. Como, no hay forma de escaparse, ¿no? Sí, tal cual. Tarde o temprano hay que migrar. Sí, o sea, por ejemplo, si tú, no sé, pongamos un ejemplo, tú tienes una startup, pues tarde o temprano vas a llegar a la nube. Si una empresa, no sé, una cadena hotelera, pues tarde o temprano va a ir a la nube a llevar todos sus procesos, ¿no? Todas sus soluciones a la nube. Una aerolínea, no sé, no se me ocurre ninguna empresa que eventualmente no termine en la nube. Sí, la verdad es que yo tampoco. Hay muchas empresas que son muy celosas con los datos, donde se almacenan los datos o por leyes, pero ya la nube garantiza todo eso, ¿no es cierto? Como bueno, usted puede guardar sus datos en donde usted necesita, en la región que necesite, incluso tienen una sección de la nube para el gobierno específicamente, donde le dan ciertas garantías incluso al gobierno, que son empresas o compañías que manejan una información demasiado sensible.
Entonces tienen ya todo, digamos, controlado. Sí. Yo veo la nube, opinión personal, ¿no? Veo a la nube como una especie de banco, como una analogía, me explico. Uh-huh. Sin los bancos, tú tendrías que cargar dinero en efectivo para todas partes. Si te vas de viaje y necesitas mucho dinero, tendrías que llevar una maleta con dinero, ¿no? Sí. Cambiar el dinero. Es muy engorroso, ¿no? En cambio, el banco te da toda la infraestructura. Es decir, tú dejas tu dinero ahí y el banco tiene agencias en otro país o convenios con otro, te da una tarjetita de plástico en la que tú viajas, pagas tu vuelo, llegas a otro país y con la misma tarjeta pagas tu hotel, ¿cierto? Y ya te despreocupas porque toda la infraestructura te la da el banco. Exacto. Salvando la diferencia porque el banco también como que se está quedando atrás, las fintechs lo están destrozando, ¿no? pero como que la analogía para que entiendan, ¿no? Ajá. Creo que por ahí va la nube, ¿no? O sea, en vez de desarrollar yo mi propia solución, mi propia infraestructura que es muy costosa, pues me apoyo en una infraestructura que ya existe. Exacto, tal cual. Y te dan un montón de facilidades, ¿cierto? Ya no tienes que estar preocupado si compré este servidor gigante, servidor muy robusto y lo estoy usando en 10%, entonces estoy perdiendo el resto de la plata. Quitan esa elasticidad. Exacto, ya te despreocupan, no tengo que hacer parches de seguridad o ya no va a estar disponible mi aplicación por esto. Te están quitando toda esa carga operativa que tienes en un data center, todos los temas incluso de seguridad a nivel del data center, todos los componentes físicos, todo eso te lo están quitando y te están permitiendo concentrarte en tu negocio, ser más eficiente, en crear mejores aplicaciones, mejor experiencia de usuario, mayor velocidad. Esa es una gran ventaja. Perfecto, sí, esa es la ventaja importante. O sea, todo eso tú creas tu aplicación, tus soluciones y donde vivan ya no es tu asunto. Exacto. ¿No? Muy bien. Oye, y hablando ya de Azure frente a otras nubes importantes como GCP o como AWS, que son, creo, las tres más importantes del mercado hoy en día, ¿no? Exacto. ¿Qué te ha tocado en tu experiencia, o tal vez no, pero la migración de una nube a otra? O sea, alguien que viene de AWS y dice, ya no quiero estar en AWS y me voy a Azure, o de GCP a Azure o viceversa. Bueno, particularmente no me ha tocado un escenario He visto que las empresas cuando ya se casan con una nube generalmente se quedan ahí, pero sí he leído de diferentes escenarios y también es importante tener en cuenta esas estrategias, ¿no es cierto? Algo que es muy mencionado en nube, que es el vendor lock-in, que es no quedarte acoplado a ese vendedor, ¿cierto? Pero si ese vendedor cambia de políticas mañana, te sube el precio mañana, vos puedas llevarte tus cajitas para otra nube, ¿cierto? Por eso es que el tema de contenedores también es tan importante en ese aspecto. Claro. Tengo mi aplicación contenerizada, me la puedo llevar para otra nube y obviamente usando otros servicios nos vamos acoplando más y más digamos, al proveedor de nube. Entonces no es algo tan trivial, digamos, migrarse, aunque se puede, y también muchas compañías optan por tener, digamos, una arquitectura multicloud, donde tienen algunos servicios, no sé, en AWS, otros en Azure, otros en GCP. Y también hay que tener unas consideraciones allí, ¿no es cierto? Por la latencia que puede generar la comunicación entre los servicios, porque ya no estamos, digamos, en el backbone solo de Azure, sino que ya tenemos que salir a AWS, entonces eso tiene un costo ahí a nivel topológico, el transporte de los datos y todo esto. Sí, pero lo digo porque pues también está lo que tú dices, ¿no? El detalle de casarse con una nube, ¿no? Yo digo, ya está toda mi app, todos mis datos, todos mis servicios, toditito está, digamos, en la nube X. Uy, o sea, el solo hecho de moverse ya te da escalofríos. Total, no es algo fácil, la verdad, porque ya migrar de data center a la nube, hiciste todo un proyecto, hiciste ya una inversión para moverte allá y te va a tocar hacer lo mismo para migrarte a otra nube, entonces es dinero a la final y es inestabilidad que estás generando, entonces la verdad no es algo fácil, una decisión fácil de moverse, ¿no? Pero a veces pasa. Sí, a veces pasa. De hecho los vendedores tienen, bueno, tú no sé si te ha tocado, me ha tocado hablar con gente que está en el área de ventas y pues tienen, ¿no? Todos sus argumentos de venta, ¿no? Toditito los argumentos de venta, que te ayudamos en la migración y no sé qué. Exacto. Así es, y de hecho ellos también invierten en construir herramientas que te faciliten esa migración. Entonces ya construyen agentes en servidores que te pueden empezar
a evaluar si esa infraestructura se puede migrar fácilmente a la otra nube y va a correr bien. A nivel de los datos también tienen herramientas para la migración. Claro, porque si no, qué chiste, ¿no? Tienen que ayudarte en eso. Ajá. Oye, Gustavo, para ir cerrando, Microsoft, bueno, Azure es de Microsoft, pero Microsoft tiene todo un ecosistema gigantesco de soluciones. Así es. De hecho, Microsoft, su principal negocio son las empresas, no son las personas. ¿No? Por eso es que, así es. Por poner un ejemplo, Windows es el sistema operativo más pirateado del mundo y pues Sí. eso no ha rasguñado la billetera de Microsoft. Microsoft ha seguido haciendo plata. Exacto. Porque su negocio son las empresas, ¿no? Ajá, así es, exacto. Ellos tienen una suite muy grande para nivel empresa, desde infraestructura que puedan instalar, ya a nivel de servidores o a nivel de, digamos, estaciones de trabajo, pero de una empresa que deben estar licenciadas. El tema de ofimática, que sabemos que los productos de ofimática de Microsoft son demasiado completos, también los movieron a la nube. Vemos que ellos mismos son clientes de Azure en esos aspectos. Tienen herramientas de colaboración, pero no, sí, Claro, a nivel o sea, empresarial tienen todo. Exacto, o sea, por ahí quería llegar, ¿no? O sea, ¿cómo no es solamente Azure o Windows y ya? O sea, la suite de herramientas del ecosistema de Microsoft es gigante. Tal vez como usuarios finales no lo notemos porque su público principalmente es empresas. Exacto. Pero a lo que voy es que todo ese ecosistema al final de cuentas se termina conectando y eso es una gran ventaja para las empresas frente tal vez a otras nubes. Exacto, ¿sí? Así es una de las ventajas que ofrece también. Muchas empresas que ya tienen todo su ecosistema con este tipo de herramientas que son de Microsoft y llega también Azure, por ejemplo, y les ofrece una fácil integración con ese tipo de herramientas que van a aumentar la productividad y va a ser mucho más fácil. Claro. Si ellos se van a otra nube, por ejemplo, entonces también es un punto ahí a tener en cuenta. Ese es un punto interesante que ha hecho crecer mucho también a Azure. Y también pues que Microsoft tiene una leyenda larga de ser un negociador muy duro, ¿eh? Sí, o sea, de que sus vendedores son esos te cierran tratos, pero así, o sea, desde los 90, ¿no? Exacto, son demasiado fuertes en eso. Ellos no son muy conocidos por innovar y que creamos esto nuevo, sino más cogemos lo que hay y lo hacemos muy fácil para usted, para que usted aumente su productividad. Y la fuerza que tienen en marketing también es impresionante. Sí, y eso sí, lo demostró Azure también. Y además, ya para ir cerrando, esto es para el lado de las empresas, pero hablemos del lado de los devs, de los desarrolladores. Igual Microsoft tiene una enorme cantidad de herramientas para desarrollar. Ahorita hablaste de Azure DevOps, que es una de tantas, ¿no? Por ahí compró GitHub, por ahí está bueno, Visual Studio Code, que es más para frontend, lo usan, ¿no? Porque está Visual Studio, que es el IDE para, Exacto. ¿no? Para el desarrollo de tecnologías Microsoft. Pero Exacto. es enorme. Sí, es enorme, tenemos de todo en Visual Studio como tal. Es un monstruo, tiene demasiado para trabajar lo que uno quiera en ese IDE. También Visual Studio Code, que ha sido altamente acogido por la comunidad porque es demasiado bueno. Trabajar cualquier tipo de aplicación ahí lo puede hacer uno. Se tienen frameworks, digamos, para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, servicios en background, aplicaciones móviles, herramientas de integración, broker de mensajería, absolutamente todo. Y con C# también como lenguaje ya, digamos, más reconocido del mundo de Microsoft, que te permite desarrollar también para cualquier tipo de plataforma, para aplicaciones web, para aplicaciones de escritorio. Sí, C# es tremendo, ¿no? Móvil, videojuegos, web, es tremendo ese lenguaje. Exacto, es muy versátil, la verdad. Entonces, a lo que quiero llegar es justamente eso, ¿no? El ecosistema de Microsoft no solamente es, a veces la gente cree que es Windows y Office y ahí murió. Y es mucho más grande a nivel empresas y también a nivel desarrolladores. A nivel desarrolladores hay muchas herramientas. Ojo, Visual Studio no es lo mismo que Visual Studio Code. Visual Studio Code es como el primo chiquito, ¿no? Un editor de código, es solo editor de código. Y Visual Studio sí es un IDE como tal, sí tiene todas las características. Y Visual Studio Code es gratis y Visual Studio es súper caro. La última vez que lo vi era como $1,200. Sí, la versión Professional, Enterprise, obviamente. Hay una versión que es la Community,
¿Es gratis? Tiene todo lo mismo que la Professional incluso. Yeah. Obviamente no la puedes usar para equipos de desarrollo corporativos, en una empresa. Si eres un desarrollador individual lo puedes usar. Pero si es en una empresa con motivos comerciales, obviamente vas a tener que pagar una versión de Professional, teniendo lo mismo ambos. Pero se amortiza porque es caro, o sea, ¿sí vale la pena pagar por un IDE tan costoso? Sí, digamos que depende de para lo que uno lo use, ¿no es cierto? Si de pronto el equipo de desarrollo está muy acostumbrado, eso realmente aumenta la productividad del equipo con todas las herramientas que tiene, la integración con Azure para hacer despliegues desde allí, todo el tema de depuración que te ofrece, todo el tema de análisis de CPU, de memoria, son todo ese tipo de cosas que te dan un solo lugar que de pronto con un editor tienes que estar instalando por aparte, estar cacharreando y todo ese tipo de cosas. Digamos que hay empresas que sí le ven mucho el beneficio por la productividad, aumenta la productividad de sus developers y eso lo ven traducido en ganancias obviamente. Claro, bien. Bueno, pues amigos y amigas, ahí lo tienen. El mundo de Microsoft y el mundo de Azure es muy grande, la nube es muy grande, la nube es una gran oportunidad laboral. Y ojo, no se necesita ser programador para estar en la nube, ¿cierto? Correcto, hay muchos otros perfiles allí en la nube. Correcto. ¿Te suma? Si sabes programar, sí te suma, pero no es un requisito indispensable. La nube es un negocio que no va a parar de crecer, así que si les interesa, si les gustan las tecnologías Microsoft, por ahí lo de C#, Xamarin, ¿qué más hay? Todo lo que hemos hablado de Visual Studio Code, etc. Tenemos varios cursos también de tecnologías Microsoft en EDTeam. Seguramente el mundo de Azure también te va a gustar mucho, de la nube de Microsoft. Entonces ahí tienes cursos de Azure también en EDTeam. Palabras finales, Gustavo, para irnos despidiendo de la comunidad. Muchas gracias por la invitación, me entretenía la charla y los invito a que miren los cursos tenemos en EDTeam, son bastante interesantes y a que sigan con este mundo de la nube que la verdad es muy interesante, hay muchas oportunidades. Listo. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias comunidad. Recuerden que nos encontramos cada viernes en la mañanita con un nuevo podcast aquí en EDTeam. Hasta la próxima. Chao. Chao.